capítulo 13 del Evangelio según San Juan, y el versículo número 5. El versículo número 5 dice: luego puso agua en un nebrillo, comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Y el versículo 12 dice: así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Yo he titulado el mensaje de esta ocasión: no tires la toalla. No tires la toalla. Suena como una expresión que se utiliza con referencia a no rendirse, especialmente en el ambiente boxístico. Se habla de que cuando a un peleador, a un boxeador le tiran la toalla, es porque ya no puede más y está listo para entregar y darse por perdido, aunque en ese momento quizá todavía esté peleando. Ese es el contexto en que se usa. Pero en el contexto en que lo queremos utilizar el día de hoy va un poquito más allá que sencillamente rendirse mientras uno se está peleando. Yo creo que la enseñanza que tenemos por delante de San Juan capítulo 13 nos invita a nosotros a no pelear, sino a amar. La Biblia, hermanos, es un libro muy gráfico. A mí me encanta la palabra de Dios precisamente por eso, porque la Biblia no es un libro solamente de doctrinas y dogmas y teologías y enseñanzas que posiblemente estarían en este momento reservadas para algunas personas que la pudieran comprender, que fueran a un seminario, que fueran a una universidad y pudieran tratar de dilucidar qué es lo que dice la Biblia sobre algún asunto. La Biblia es un libro lleno de figuras, de ilustraciones, de enseñanzas objetivas. Lo dogmático, lo doctrinal que tenemos, a veces es explicado en una sencilla palabra, en una sencilla historia, en un milagro, o también en un acontecimiento o enseñanza como este. Yo creo que muchos de nosotros, hermanos, mirando a lo que Jesús hizo en esa ocasión, por lo menos yo lo digo, aceptaríamos el reto de amar a nuestros hermanos basado en hacer cosas por ellos. En otras palabras, si a mí me dicen cómprele algo a alguien, yo se lo compro. Si hay que ayudar, yo ayudo. Si hay que visitar, yo visito. Si tenemos que trabajar juntos, trabajamos juntos. Si tenemos que compartir el ministerio juntos, lo hacemos. Si tenemos que alabar a Dios juntos, lo hacemos. Orar por ellos, ni se diga. Perdonar una ofensa también. Pero la pregunta del mensaje de esta tarde es: ¿nos atreveríamos también a lavarle los pies a nuestros hermanos? ¿Se atrevería usted lavarle los pies a su esposo? ¿Se atrevería usted lavarle los pies a su esposa? ¿A su pastor? ¿A su hermano que está al lado suyo ahora? Yo también creo que lo podría hacer. Pero ¿mantendríamos nosotros nuestro lavar los pies cuando se tratara de lavarle los pies a la persona que no quiere saber de nosotros? ¿Le lavaría usted los pies a su jefe? ¿Le lavaría usted los pies a un exnovio o novia que lo desechó, que lo echó afuera? ¿Le lavaría usted los pies a una persona que ha buscado hacerle daño? ¿Le lavaría usted los pies a Judas si usted hubiera estado en la escena donde se encontraban los discípulos? ¿O soltaría usted la toalla en ese momento? Yo creo que el reto de amar a los que nos aman, abrazar a los que nos abrazan, besar a los que nos besan, ayudar a los que nos ayudan, hacerle un favor a los que nos lo pueden devolver, es algo que está un poquito dentro de lo que es el ambiente de lo que todo el mundo haría. Pero el reto de Jesús
está más allá de tomar la toalla y lavar los pies de la gente que nos cae bien, que nos gusta o que nos atrae. En esta iglesia no tenemos la costumbre de lavado de los pies, pero yo he estado en iglesias que llevan esa costumbre y eso ni es malo hacerlo ni es bueno dejarlo de hacer. Y cuando eso sucede, muchas personas comienzan a elegir a las personas a quienes le van a lavar los pies. La hermana fulana porque me cae muy bien, porque es una buena hermanita. El hermano fulano porque, oye, pero qué hermano tan bueno, qué señor tan importante. A mi pastor porque siempre le he querido lavar los pies a mi pastor. Pero en la lista muchas veces con dificultad se encuentran las personas que entran dentro de la categoría de los que rechazaron a Jesús y le abandonaron, como sucedió en la noche donde Él fue entregado para morir. El contexto de esta enseñanza, hermanos, es las últimas horas antes de que el Señor Jesucristo fuera entregado y que posteriormente muriera. Lucas capítulo 22, verso 44 a 46 nos dice que hubo una trifulca, una discusión entre los discípulos en el mismo ambiente de la cena. Dice la palabra, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellos y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Y es posiblemente después de haber dicho esto, después de haber dado esta enseñanza, que Jesús entonces procede a hacer lo que hizo. Yo creo que este es un pasaje más bien acerca del amor, más que acerca del servicio. Porque en el servicio se pueden hacer muchas cosas y muchas veces se pueden hacer también sin amor. De hecho, la palabra del Señor nos desafía y nos dice que yo puedo entregar mi cuerpo para ser quemado, que yo puedo tomar todos mis bienes y darlo para los pobres y hacerlo todo sin amor. Así que el desafío de la palabra del Señor aquí es el amor. Y por eso el autor, Juan, comienza con estas palabras en el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y dicen por ahí que las palabras más importantes que una persona quiere decir en su vida o va a decir en su vida, la dice precisamente momentos antes de morir. Y yo creo que Jesús reservó un énfasis especial en las enseñanzas más cardinales de toda su vida para el momento antes de que fue entregado y que muriera. Y el principio básico de toda la enseñanza de Jesús, hermano, se resume en esa frase que a veces por repetirla tanto y tanto y tanto nos hace que se nos pierda un poquito el significado. Ámense los unos a los otros. Así como yo los amé a ustedes, ustedes también tienen que amarse los unos a los otros. Si la iglesia, si los cristianos perdemos el horizonte, hermano, del principio básico de lo que es el amor por encima de todas las cosas, todo lo que nosotros pudiéramos decir, predicar, enseñar y hablar con referencia al Evangelio no valdría de nada. Porque el principio básico de todo lo que enseñó Jesús y de todo lo que hizo Jesús estuvo centrado en el amor. Ahora, en este punto de la historia, hermano, el Señor Jesucristo hace algo que yo estoy seguro que sorprendió, sacó de sus sillas a cada uno de los discípulos. Porque aquí está el maestro, aquí está la persona que ellos admiran, aquí está el hombre que ellos han reconocido que es el Hijo de Dios, el que hace milagros, el que hace maravilla, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Les digo que había una discusión entre los discípulos entre quién de ellos sería el más grande, el segundo después de Jesús,
quién se iba a sentar en el reino, quién iba a dirigir cosas, a quién se le iba a dar reporte. Y de repente, hermano, Jesús, dice el verso 4, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Lo que Jesús hace a continuación, hermano, es tomar el papel de un esclavo. Posiblemente de los esclavos que se encontraban al nivel más bajo dentro de la casa. Posiblemente los esclavos que se habían portado tan mal que sus amos los castigaban y le decían: te vas a parar en la puerta a lavarle los pies a todo aquel que entre. Los discípulos discutiendo acerca de autoridad, de posición, de nombre y de abolengo, y de repente su maestro se quita su manto y se ciñe una toalla y se la pone para hacer el papel. Y voy a repetir mucho la palabra esclavo, porque la palabra siervo como que ya en estos tiempos suena a título, más bien que al elemento importante con el cual Dios nos lo quiso dar. Esclavo. Lo que Jesús se propone hacer, hermanos, está basado en la necesidad que había en aquel tiempo de la gente caminar largas distancias y hacerlo en el desierto. Caminaban en el desierto y en el desierto se le ampollaban los pies. Y en el desierto, en mi país hay algo que le llaman mazamorra. Si usted sabe lo que es la mazamorra, a la gente le daba mazamorra del sudor que se le metía en los pies, del sucio que se le metía adentro, del caliente del sol. Se le herían los pies, se le abrían, se le cuarteaban. Y cuando una persona llegaba a una casa, si la gente no era rica, si la gente no era pudiente, tenían agua en el frente para que la gente se lavaran los pies ellos mismos. Y si eran más pudientes, tenían a un esclavo que lo hiciera. La Biblia nos habla en el libro de Lucas capítulo 7, verso 44, que cuando Jesús fue a visitar la casa de Simón, se quejó de la falta de hospitalidad de Simón, porque precisamente ese rito, esa costumbre, Simón no la había honrado. Dice el verso 44 del libro de Lucas: y vuelto a la mujer dijo: ¿ves a esta mujer, Simón? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Porque había una importancia cardinal que se daba en esa costumbre, en ese rito. Era un símbolo de bienvenida, era un símbolo de aprecio, y no ni siquiera que el dueño de la casa le lavara los pies al visitante, sino que por lo menos le tuviera agua para que lo pudiera hacer. Y en esta historia a Jesús no se le dio agua, pero apareció una mujer que se derramó a sus pies y no le lavó los pies con agua, se lo lavó con sus lágrimas. Y no le enjugó los pies con un paño, se lo enjugó con sus propios cabellos. Y ese acto de esta mujer, dijo Jesús, era digno de reconocimiento y digno de que Jesús le llamara la atención a aquel fariseo que pensaba que todo lo tenía en orden en su vida. Este no fue solamente un acto, hermanos. Esta fue la manera de vivir de nuestro Señor. El Señor Jesús vivió como un esclavo, y repito la palabra esclavo para enfatizar el hecho de que no siervo de título, sino esclavo. Jesús vivió como un esclavo en nuestros tiempos, o en el tiempo en que vivió. Filipenses capítulo 2, verso 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de doulos. Doulos. Esa es la palabra que se utiliza en el griego. Y doulos, dependiendo de la categoría de esclavo en la que se encontraba, era el más inferior de todos los esclavos. Jesucristo vivió aquí como un doulos. Hermanos queridos que estamos aquí presentes, estamos viviendo en un tiempo en el que el servicio no es el distintivo del liderazgo del día de hoy. La gente que lidera, la gente que administra,
la gente que tiene posiciones de administración, de dirigentes, de guías, no se caracterizan necesariamente por una actitud de servicio como lo hizo nuestro Señor. Yo creo que cuando Jesús hizo esto, estaba estableciendo en nuestros tiempos, hermano, lo que llamaríamos una contracultura. Irse en contra de la corriente. ¿Cómo es posible que tú siendo Dios, cómo es posible que tú siendo Señor, cómo es posible que tú siendo dueño del universo, no solo te haces hombre, sino que ahora tomas la posición de un esclavo para pararte enfrente de la casa a lavar los pies de aquellos que estaban a tu alrededor? Digo que esto es una contracultura porque aún en el tiempo de hoy, hermanos, cuando se habla de ser líderes, se habla poco acerca de servicio. Se habla poco acerca de humillación y de humildad. Se habla poco acerca de ser inferior a los demás y considerar a los demás como superiores a nosotros. Pero el principio de Jesús fue totalmente opuesto, totalmente inverso a lo que es la tendencia del mundo de hoy. ¿Qué nos enseña, hermanos? ¿Y cuál es el principio que se esconde en esta gran verdad y enseñanza de lavar los pies? Dice el verso número 5, luego puso agua a Jesús en un nebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la cual estaba ceñidos. Usted y yo, hermano, no somos señores. Jesús es el Rey de Reyes. Él es el Señor de los señores. El principio que tiene que dominar la vida de todos los que somos hijos de Dios, en contra, hermano, de lo que es la enseñanza de la prosperidad, de granjearnos títulos y tomar posiciones, es que nosotros somos siervos de los demás. El impacto que nosotros podemos producir en el mundo en el día de hoy está basado no en nuestra posición como hijos de Dios, como hijos del Rey. Está basado en nuestra posición como siervos de todos aquellos, hermanos, por los cuales Cristo vino a morir y a entregar su vida un día. Es una contracultura, porque yo les estoy diciendo, y Jesús nos está diciendo, que tenemos que considerar a los demás como superiores a nosotros. De la misma manera que en ese momento, en aquella enseñanza, Él estaba mostrándole a sus discípulos que los consideraba superiores a Él, porque en ese momento Él era el siervo. ¿Considera usted superior a las personas que están en su hogar? No en el sentido de dejar que ellos se sobrepongan sobre usted, pero sino en la actitud de servirles. ¿Considera usted la idea y la bendición de servirle a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su vecino, de servirle a su jefe, de servirle a las personas aquí que están en el ministerio? Aquellos que tenemos posiciones ministeriales de servicio, ¿nos consideramos siervos de los demás? Y los miramos a ellos en la posición de que nosotros somos los que tenemos que doblar nuestra espalda, bajarnos al piso y lavarle sus pies. Yo creo con todo mi corazón en la unidad, hermanos. La unidad del pueblo de Dios, la unidad de la familia, la unidad de la comunidad, la unidad de las organizaciones, la unidad, hermano. Pero algo que dificulta seriamente, hermano, la unidad, es la falta de humildad que muchas veces se interpone para que las personas nos acerquemos, nos consideremos, nos respetemos, nos amemos tal y como nosotros somos. ¿Cuánto espíritu de competencia hay en el día de hoy? ¿Cuántas personas anteponen su orgullo y lo ponen delante en primer lugar antes que su deseo de que las cosas en un lugar avancen bien, se desarrollen como deben desarrollarse,
se hagan de la manera que deben hacerse. Lo más hermoso en el pueblo de Dios, hermano, ¿sabe qué es? Esa es la unidad del pueblo de Cristo. La unidad. Jesús dijo y dedicó un capítulo completo, hermano, a orar por ello. Que el mundo iba a conocer que nosotros habíamos salido de Dios cuando fuéramos perfectos en unidad. Pero qué fácil muchas veces es convertirnos en islas o desarrollar nuestro propio proyecto. No sé cuántos de ustedes han escuchado esa palabra. Nuestro propio proyecto, nuestro propio ministerio. Porque no podemos, hermano, acercarnos y vivir dentro del concierto y la armonía de ser pueblo de Dios unido, que nos amamos los unos a los otros. Una familia unida, yo creo que es una de las cosas más lindas que hay, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia unida es una de las cosas más lindas que hay. ¿Cuántos dicen amén? Una compañía, un ministerio, una ciudad, una comunidad. Lavar los pies, escuche esto, esta enseñanza de Jesús nos lleva a nosotros a ver la condición de mi hermano y movernos a aliviar su cansancio, su dolor, su herida, su suciedad. Pies heridos, hongos, callos, mal olor, no son un impedimento para que yo me postre a los pies de mi hermano y le diga: yo quiero lavar tus pies. Una de las cosas que a mí me toca de la parábola del hijo pródigo, aunque la Biblia no lo dice, es pensar que este muchacho sale de una posilga, de un lugar donde está criando cerdos, donde no le daban ni siquiera para comerse, mucho menos jabón para bañarse. Y en ese camino donde él viene a encontrarse con el Padre, yo creo que lo que menos uno quisiera hacer en la vida, o hubiera querido hacer, era encontrarse con el hijo pródigo en el camino. Porque ese tipo tenía un bajo, hermano, que tumbaba flores. Pero la escena preciosa de esta historia es cuando aquel padre amante no le importa el aspecto de su hijo, el olor a puerco que trae, el sudor, las heridas, los días sin bañarse, y aquel hombre, dice la palabra, que se tira a su cuello y lo abraza y comienza a proclamar: este mi hijo muerto era, pero ha resucitado. Este mi hijo estaba perdido, pero ha sido encontrado. ¿No es esa la imagen, hermano, que nosotros necesitamos reflejar como pueblo de Dios en el día de hoy? Gente que somos capaces de humillarnos hasta el punto que no nos importa el aspecto, el pecado, el dolor, el quebranto de la gente, y vamos dispuestos a tirarnos al piso y allí en el piso comenzar a enjugar los pies de mi hermano. ¿Cuántos creen que pueden hacer eso? ¿Cuántos creen que lo pueden hacer con cualquier persona? Yo quisiera, Máximo, ¿puedes pasar por aquí? Yo quisiera invitar a Máximo a que pasara aquí al altar conmigo. Dice la palabra del Señor que Jesús se quitó su manto. Yo no tengo manto, así que lo único que me puedo quitar ahora mismo, hermano, es el saco. El saco. Y agarró lo que sea que tenía en aquel momento, se lo amarró, se lo puso alrededor. Él mismo fue y buscó el agua. No dijo: tráiganme agua. Él mismo la buscó.
le pidió a sus discípulos que se sentara. Él mismo le agarró los pies y se los quitó. Y esto es fácil hacerlo con Máximo. Y esto es fácil hacerlo con cualquier persona, porque yo amo tanto a Máximo y lo aprecio. Pero ¿qué si en vez de Máximo este fuera Judas? ¿Qué si en vez de Máximo este fuera Pedro? ¿Qué si en vez de Máximo este fuera Tomás? ¿Lo haría yo con el mismo amor? ¿Lo haría yo de la misma manera? Porque, hermano, lavar los pies de mi hermano significa que yo estoy dispuesto a amarlo, pero no a dejarlo así. Que estoy dispuesto a amarlo, pero estoy dispuesto a acercarme a él y decirle: te considero que eres superior a mí. Te considero que tú eres el más grande y yo soy el más pequeño. Y si nosotros, hermanos, no podemos pasar esta enseñanza a tanta gente que en el día de hoy está esperando una muestra de amor que vaya más allá de lo que el mundo hace, que vaya más allá de lo que la gente sabe hacer consigo misma o con otros. Entonces yo vuelvo a hacer la misma pregunta: ¿qué clase de evangelio tenemos? Si amamos a los que nos aman, si perdonamos a los que nos perdonan, si le lavamos los pies a aquellos que nos lo pueden lavar a nosotros, si perdonamos a los que nos han perdonado, si ayudamos a los que nos han ayudado. La pregunta que hace el Señor es: ¿qué hacemos entonces nosotros de más? ¿Qué hacemos nosotros de más? Con un poquito de esfuerzo yo le haría eso a Máximo. Con un poquito de esfuerzo se le haría a la mayoría de ustedes que están aquí. Pero se lo haría igual a un testigo de Jehová. Se lo haría igual a un mormón. Se lo haría igual al que votó por Donald Trump. Se lo haría igual al que me murmuró y me criticó, al que me humilló públicamente, al que me ofendió, al que me dio la puñalada por la espalda, al que me traicionó. ¿Usted se imagina esta escena donde Jesús va lugar por lugar, discípulo por discípulo, pero en el momento en que Él llega a aquellos que Él sabía lo que le iban a hacer, Jesús no tiró la toalla y dijo: a estos sí, pero a ustedes no? Porque yo sé, Judas, a dónde tú vas después de esta reunión. Y tú, Pedro, yo sé lo que tú vas a hacer cuando tú vayas y estés allí delante de la gente y la oportunidad de hablar de mí esté delante de ti, tú me niegues. Y tú, Tomás, yo sé lo que tú vas a hacer cuando yo resucite. Pero si no lo hizo con ninguno de ellos, o no lo haría, no lo podría hacer con ninguno, porque todos, al fin y al cabo, lo abandonaron. Lavar los pies es un llamado a alcanzar aún aquellos que nos rechazan. Pedro le dijo al Señor: Señor, tú no me lavarás los pies. Y yo creo que si yo estuviera ahí, yo le hubiera dicho: mejor para mí. Ya son 11 entonces, uno menos. Pasa el otro. Pero aquí está el Señor insistiéndole a Pedro: Pedro, permíteme lavarte los pies. Hay gente que no quieren que le hagan favores para no deberle favores a nadie. Hay gente que no quieren que usted lo ayude para ellos no tener deudas de gratitud con ninguna persona.
Y hay gente que en la vida nuestra nosotros vamos a tener que entrar, hermano, hasta el punto de casi empujar la puerta para que nos permitan bendecirlo. Y usted dice, ¿cómo es eso? Porque si Él no quiere que lo dejen, que se vaya. No. La insistencia de Jesús es una enseñanza para nosotros de que no nos cansemos de hacer el bien. De que nos mantengamos amando a pesar del rechazo. De que el bien va a triunfar y va a conquistar el mal si nosotros nos mantenemos ahí. De que cuando tu enemigo te pide agua, tú le des de beber. Y si te pide de comida, dale de comer. Porque haciendo eso, ascuas de fuego vas a amontonar sobre su cabeza. Pero más que todo, haciendo eso, estás sembrando semillas de amor que Dios hará que en un día determinado, en un momento, germinen y produzcan fruto. Yo le he dicho a tantas personas, padres, esposos, esposas, hermanos, aún ministros, cuando nosotros sembramos en la vida y el corazón de gente dura, lo hacemos con un sentido de futuro. Y hay un momento, hermano, escuche, hay un momento en la vida de una persona, ese corazón duro, ese corazón de rechazo, ese corazón que no quiere que le laven los pies. Hay un momento que el Espíritu Santo de Dios le trae a esa persona todo el recuerdo de lo que le hablaron, de lo que le dijeron, de lo que tocó su corazón, pero él lo rechazó en un determinado momento. Nicky Cruz, un evangelista que era un dirigente de pandillas ahí en la ciudad de Nueva York, se ha dedicado a llevar su ministerio a las cárceles más tristes, horrendas de todo el mundo, incluyendo a las maras salvatruchas en El Salvador. Y en una ocasión, él estuvo en una de estas cárceles hablando con estos hombres que no respetan ni a Dios, ni a hombre, ni a nada. Y en ese lugar, él contaba que lo único que enternecía el corazón de esos delincuentes era cuando le hablaban de su abuelita. Porque esa abuelita era la única que se acordaba de agarrar un pozuelito de comida. Y en medio de la miseria y la tristeza, el dolor y la violencia que ellos vivían, aquí aparecía abuelita con un pozuelito de sopa. Mijo, ven, tómate esta sopa en medio de tu maldad. Y ay del que le pusiera la mano a esa abuelita, hermano. Ay del que le pusiera la mano a esa abuelita. Porque esa abuelita sembraba semillas de amor en el corazón de ese hombre. Y lo único que lo hacía llorar y lo quebrantaba era recordar las semillas de amor que se habían sembrado por parte de esa mujer. Lavar los pies, hermano, nos hace amar y servir aún a aquellos que nos van a traicionar, que nos van a negar, que nos van a abandonar. Óigame bien, no es mi llamado. Mi llamado no es averiguar si el que le voy a lavar los pies me ama. No es mi llamado, no es mi reto verificar si de verdad se convirtió o es salvo. No es mi llamado, no es mi reto que yo chequee si me perdonó o no me perdonó. No es mi llamado saber si la vida de esa persona está bien o está mal. 12 hombres estaban allí, todos con deficiencias y faltas. Cristo sabía lo que cada uno de ellos iba a hacer, incluyendo que todos lo abandonarían. Pero el poder del amor de Jesús era tan grande que Él pudo mirar más allá de todas las deficiencias, de todas las faltas y de todos los errores que ellos iban a cometer. Y a cada uno de ellos le lavó los pies. Lavar los pies como lo hizo Jesús, hermano, y finalizo con esto, nos lleva a ir más allá de esperar reciprocidad. Nos lleva más allá de pensar si nos devolverán el favor, si nos lavarán los pies a nosotros también. Dice la palabra del Señor en el capítulo 13, verso 13, vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien, porque lo soy.
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Le lavaría usted los pies a cada hermano que está aquí en la iglesia si en el momento lo requiriera? Ese es un reto ritual. Pero yo digo que en sinceridad a veces yo dudo que una persona le lave los pies a otro si no tiene tampoco el valor de dirigirle la palabra. Si no tiene el valor de saludarlo. Si no tiene el valor de agarrar un teléfono y llamarlo por teléfono cuando está enfermo, cuando está en necesidad o cuando cayó en un pecado horrible. Le lavaríamos los pies como rito, posiblemente, pero el reto de Jesús es ir más allá que eso. Es decirle a mi hermano, te amo tanto que aquí estoy a tus pies, no a los pies de Jesús, sino a los pies tuyos, para servirte, para bendecirte, para ayudarte. ¿Le lavaría a usted los pies o tiraría la toalla? Y diría, a este sí, pero a este no. Pero a este no. Jesús preparó a sus discípulos para hacer una contracultura y un modelo de liderazgo que transformaría el mundo. Y yo me pregunto a veces como iglesia, hermanos, si nosotros hemos tirado la toalla. Si nosotros hemos tenido que lavar ciertos pies y le hemos dicho a Dios, estos sí, pero estos no. Si nosotros le hemos dicho a Dios cuáles son los pies que nos gusta lavar y cuáles son los que no nos gustan. Si nosotros le hemos dicho al Señor que estas son nuestras condiciones para lavar los pies, o si sencillamente le hemos dicho a Dios, vamos a lavar todos los pies que vengan aquí, no importa quiénes sean, ni cómo se vean, ni qué sucios estén, ni qué mal huelan, los vamos a lavar todos los pies. Hermano, el pueblo de Dios se distingue por el amor. Y el amor tiene que ser sin fingimiento. Tiene que ser real. Tiene que ser auténtico. Por eso cuando Jesús quiso dar esta enseñanza, no la dio como un dogma, como una doctrina, como una explicación. La dio por ejemplo. Él lavó los pies. Él enseñó. Y él solamente dijo, imítenme, hagan lo que yo hice. Si nos queremos tan grandes, nunca seremos más grandes que Él. Si nos queremos mejores, nunca seremos mejores que Él. Y si Él lo hizo, yo lo puedo hacer también. ¿Lavaríamos los pies? Yo siento que en muchos corazones hay un sentimiento de rechazo. Es como una barrera, como una pared que a veces nos impide acercarnos, hermano. Nos impide acercarnos. Y tenemos una capacidad como seres humanos de racionalizar las cosas y de excusar el por qué. Yo estoy totalmente en contra de lo que se llaman los grupitos en la iglesia. Porque es un reflejo de esa capacidad selectiva que tenemos mental y de corazón, de decir, prefiero a estos hermanos, pero a estos no. Me gustan estos, pero estos no. Me acerco aquí, pero a ellos no. El pueblo de Dios, hermano, tiene que lavar los pies de todos, como Jesús a todos y a cada uno nos lavó los pies. Este mensaje me habla profundamente a mí. Me habla profundamente a mí porque no hay razón para yo tratar, yo no sé si usted utiliza esa palabra en su país, los hermanos que son de otros países, ignorar a una persona, te voy a ignorar. Otra palabra, no voy a considerar ni siquiera que estás presente. No te odio, no te hago algo malo, pero te ignoro. Te ignoro. Si estás ahí, cojo por aquí para no saludarte. Si estás por allá, hago conversación con otra gente para ignorarte.
no tratar con amabilidad a la gente, no tratar con consideración, con respeto. El pueblo de Dios tiene que ser amable. Tenemos que ser amables, hermano. Aprender a decir por favor, gracias. ¿Podrías? ¿Me ayudarías? Dios no nos ha puesto para dar órdenes. Dios nos ha puesto para servir. Y para servirnos hasta el punto que seamos capaces de tirarnos a los pies y lavarlo, lo de nuestros hermanos, con amor. Siendo sincero, hermano, hay algo en tu corazón, en mi corazón, que impide que hagas eso de todo tu corazón. Hay algo en tu corazón, en mi corazón, que cuando tú revisas la lista de personas que Dios ha traído a tu vida, te motiva a acercarte a algunas, pero a otras no. Te motiva a ser selectivo con algunos, pero con otros no. ¿Lavarías los pies de 7 discípulos? ¿De 8? ¿De 9? ¿Y tirarías la toalla con el que sigue? Pero no me cae bien. No me cae bien. Dios tiene que darnos, hermano, como iglesia y como pueblo de Dios, un sentido de modo de vivir más elevado, más impactante para el mundo. Y ese modo de vivir, hermano, ni siquiera la adoración y la alabanza. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, ámense los unos a los otros. Jesús dijo, sean perfectos en unidad. En eso conocerá el mundo que ustedes han salido de mí. En eso. En que se aman hasta el punto de lavarse los pies. Cierre sus ojos conmigo, hermano. Vamos a orar. Ayúdanos, Señor, a amarnos como tú nos amaste, Señor. A servirnos como tú nos serviste, Padre. A tirarnos al piso como tú te tiraste al piso, Señor, para lavar los pies. Señor, ayúdame a mí a romper barreras, impedimentos, cosas que me acercan o que me alejan, Señor. Ayúdame, Padre, ayuda a los esposos que están aquí, Padre Santo. Ayuda a las familias que están aquí, padres, madres, a los hijos que están aquí, Señor. Los hermanos que quizás lo piensan cuando tienen que procesar la idea de lavar los pies de mi hermano de sangre. Señor, que todos seamos capaces de tener un corazón tan transparente, tan lúcido, tan limpio, que como tú, Señor, vayamos inclusive al que nos traiciona, al que nos niega, al que duda de nosotros, al que no cree en nosotros, y seamos capaces de lavar sus pies. Ayúdanos como pueblo. ¿Hay alguien aquí que siente que necesita la oración en ese sentido? ¿Hay alguien en esta tarde que dice, yo necesito romper con algo en mi corazón que me impide acercarme? Yo necesito sanidad en mi vida. Yo necesito ser capaz de amar sin reservas. Yo necesito que el Señor agarre su agua y lave mi corazón primero para yo también poder lavar el corazón de otros. Si estás así en esta hora, ponte de pie en el lugar donde estás y permíteme elevar una oración por ti. Si ha habido en tu corazón amargura, hermano, menosprecio, si al mirar a alguien te sientes mal de solo mirarlo, si sientes esa incomodidad en tu corazón, déjame decirte, el que lava los pies está aquí presente para lavar tu corazón, para lavar tu mente, para lavar tus intenciones,
si los recuerdos del pasado te están asaltando y te impiden restaurar relaciones de la manera que eran o mejor, el que lava los pies está aquí para lavar tu relación y hacerla diáfana. Solo dobla tu espalda y sé capaz de bajarte para que el Señor te dé la gracia y el amor de lavar los pies de quien sea. No importa la herida que te hayan causado, el dolor que hayas sufrido, las palabras que te dijeron, no importa. Y Padre, en el nombre de Jesús, todos los que estamos en pie en este momento, te decimos que nos ayudes, Padre bendito, a hacerlo de corazón. Hacerlo de corazón, Padre Santo, a inclinarnos ante nuestro hermano y abrazar sus pies y hacerlo de corazón, Padre, de manera tal que se rompa todo aquello, Señor, que nos impide que tú fluyas en nosotros completamente con todo el amor que tú nos tienes, Señor. Rompo vínculos con mi pasado, rompo vínculos con mis recuerdos, Señor. Rompo vínculos con el daño que me hicieron, con las palabras que me dijeron, con el engaño, con la traición, con el cuchillo en la espalda. Y me atrevo a amar. Y me atrevo a renovar mis votos de amor, Señor. Esto lo oro en nombre de mis hermanos y con ellos, Señor. Y te doy gracias, Padre, por la liberación que tú traes a través del poder de tu amor, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Se pueden sentar los que están de pie. Dios le bendiga.